Comenzamos. El día de hoy tenemos 3 temas que atender. El tema de las audiencias de la Comisión Interamericana que ocurrieron la semana pasada, para cuyo efecto nos acompaña el magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, que es el director jurídico de JUFET, la Organización de los Jueces Federales. El segundo tema es las responsabilidades en las que pueden incurrir los jueces, es decir, dejar claro que a la ciudadanía que venir a participar en los procesos para ser juzgador tiene algunas consecuencias muy trascendentes. Y finalmente también hablaremos de la resolución del Tribunal Electoral que se emitió el día de ayer. A petición de algunos entes públicos se tomó una decisión y de ella nos estaremos ocupando como tercer tema. Bien, si les parece, comenzamos. La semana pasada, como ustedes saben, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, se realizó una audiencia a petición de múltiples organizaciones mexicanas a propósito de la reforma constitucional en materia judicial, organizaciones de juzgadores, pero también de ciudadanos. Para este propósito, el señor magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez nos hará un relato de lo ocurrido el día martes pasado. Magistrado, adelante, por favor. Gracias, buenos días a todos. Gracias por tenerme e invitarme a este evento. Pues sí, efectivamente me tocó a mí, como integrante de la Directiva Nacional de la Asociación de Juzgadores Federales, asistir a Washington la semana pasada a estas audiencias que se realizan en el marco de las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mí me tocó estar presente en dicho evento, que tiene una composición muy interesante. El Estado mexicano ha sido cuestionado por múltiples organismos, no nada más por la Asociación Nacional de Juzgadores, sino por múltiples organismos, muchos de ellos de carácter civil, que cuestionan la eficacia del sistema, el nuevo sistema de impartición de justicia o en particular de la reforma judicial. Y a partir de hecho se le han hecho imputaciones de inconvencionalidad, de ilegalidad y de ineficacia. Esto fue planteado en estas audiencias temáticas. Cerca de 30 organizaciones hicieron esta pretensión o este planteamiento y fue estimado necesario de discutir ante la Comisión Interamericana. El día martes tuvo lugar el día martes de la semana pasada tuvo lugar esta audiencia. No fue una única audiencia, hubo varias, en primer lugar, sobre el tema con distintos países de Latinoamérica, pero hubo varios reclamos específicos en cuanto a la conducta asumida por el Estado mexicano que viola derechos fundamentales. Y el día martes, en particular, la primera de ellas, por ejemplo, fue el reclamo que se hace al Estado mexicano de miembros de la sociedad civil que cuestionan que ha habido muchas mujeres en el Ceferezo 16 que se han suicidado. Y ese fue uno de los reclamos, por ejemplo, ese fue el primario. El siguiente fue el análisis del sistema de impartición de justicia de México y de las reformas propuestas. ¿Cómo es la estructura material de estas audiencias? En primer lugar, los colectivos, estos casi 30 colectivos, realizan una exposición de todo lo que consideran ilegal de la reforma, de todos los cuestionamientos que se le formulan. Y esto tuvo lugar en un primer espacio de 20 minutos. Y a partir de ello, el Estado mexicano se defiende. Desde luego, con consistencia con lo que ya se ha dicho, en la Comisión Interamericana se discutió la ineficacia de las propuestas en materia de impartición de justicia en forma medular porque cuestionan o propician que no haya una verdadera independencia o autonomía en los sistemas o en los órganos encargados de la impartición de justicia a nivel federal. Una designación que en atención a los requisitos de acceso no privilegia la carrera judicial y además no privilegia la experiencia y el profesionalismo. Esto fue lo que se discutió por parte de todos los integrantes de la sociedad civil y el Estado mexicano, me parece a mí, esta es una opinión personal, pero en una muy deficiente contestación, se limitó durante sus 20 minutos a fijar lo que la reforma decía. O sea, la decía, establece un nuevo sistema a través de elección electoral, etcétera.
una deficiente defensa, y que era fácilmente comparable, por ejemplo, con la que presentó el Estado mexicano en la audiencia previa relacionada con los suicidios en el Ceferezo 16, en donde se llevó la óptica de la autoridad penitenciaria, en donde se llevó la óptica del sector salud, de las fiscalías, y en fijación de posiciones que pueden no compartirse, pero el Estado trató de sostener cuál era su posición al respecto. Esto no sucedió en el caso de la presentación de México ante la Corte Interamericana. Única y exclusivamente se habló de lo que la reforma se decía. Y se dejó de lado todo cuestionamiento que se hubiera hecho por la sociedad civil en relación a la afectación de estos principios de independencia, autonomía, excelencia, profesionalismo y carrera judicial. A partir de ello, de estas dos presentaciones iniciales, los integrantes de la comisión presentes en esa audiencia realizaron pronunciamientos importantísimos que ya han estado circulando por las redes sociales. Se hizo este pronunciamiento en particular por el consejero Bernal de Colombia, en donde citaba que lo hecho en el Estado mexicano era un caso de libro de texto que encaminaba al Estado mexicano a posicionarse como un órgano autoritario. No lo dije yo, lo dijo el consejero Bernal. Y ante estas nuevas interrogantes formuladas por los integrantes de la comisión, el Estado mexicano no realizó ninguna apreciación ni dio respuesta a ningún punto, en una franca deficiencia de representación. Una deficiencia de representación, además, que los juzgadores a la que nosotros estamos acostumbrados, porque esta es una constante en los juicios, en donde el Estado mexicano, por conducto de sus representantes, generalmente no llega bien preparado. Sin embargo, sí contestó una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Cuál es el diagnóstico que dio pauta a las premisas de la reforma judicial? Y la respuesta fue: ninguno, no hay. Lo único que hay son notas periodísticas que destacan cómo la gente tiene cierta opinión. Esto me parece a mí lamentable porque destruye la premisa que es que el Estado mexicano ha advertido ciertos hechos negativos en la función jurisdiccional que no encuentran sustento jurídico. Pero además, tampoco dio respuesta a una pregunta expresa: ¿por qué reformar al sistema de impartición de justicia si no es la parte toral de la problemática? ¿Qué hacemos con las fiscalías? Se les preguntó. ¿Qué hacemos con los encargados de ejecutar las penas en el sistema penitenciario que no están a la altura? Y ninguna respuesta se obtuvo del Estado mexicano, lo que claramente ubicó mi concepto como persona que atestiguó estos hechos como una simple manifestación de un tema que, como se ha dicho, es ideológico y no precisamente respetuoso de los derechos fundamentales. Esta fue la mecánica de la audiencia correspondiente. ¿Cómo se realiza una audiencia en la Comisión Interamericana? Muy sencillo. Se formulan las peticiones, se fija la fecha, se señalan las partes que habrán de comparecer, se establecen los tiempos, las réplicas, y a partir de ello se abre la convocatoria a quien guste participar, porque son audiencias públicas. Y en este contexto, pues los interesados, cualquiera que fuera su origen, podrían ir lisa y llanamente a presentarse a las oficinas de la Organización de Estados Americanos en la calle F en Washington, registrarse y acceder. Quien paga, quien dice, todo esto es un esfuerzo privado, individual, en donde cada quien decidió si asistir o no asistir. Claro, las delegaciones estaban conformadas por aquellos que habrían de participar formalmente en la audiencia, y tanto la de la sociedad civil como la del Estado mexicano, pero los demás que estábamos en la audiencia, pues entramos como público, así como ustedes entraron a esta sala y pudieron acceder a esta conferencia. Esa es la mecánica de la diligencia. ¿A qué lleva todo esto? ¿Cuál es la conclusión o por qué es útil esta conferencia? Por razones muy sencillas.
no solamente desde esta petición de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se ha cuestionado el respeto a compromisos internacionales de parte de esta reforma. Incluso el proyecto que los magistrados Alanís y Olvera encabezan ya había hecho esfuerzos de sensibilización en la propia comisión, incluso yo participé en alguno de ellos, para hacer ver estos puntos a los integrantes de la comisión y llevar a sede internacional todos los planteamientos que se están realizando en relación con la eficacia o la legalidad de la Constitución. Y esto con miras a que en un momento dado, superado el escenario nacional, se pueda comparecer en ejercicio de los derechos que todo ciudadano tiene a cuestionar o a demandar al Estado mexicano el cumplimiento de las obligaciones que tiene asumidas. No es verdad, como se menciona, que la soberanía haga innecesario discutir en sede internacional los asuntos que involucran al Estado mexicano. El Estado mexicano en su constitución se sometió a este tipo de organismos. En los actos de suscripción decidió incorporarse a estas reglas y por lo tanto está obligado por sus reglas a cumplir los mandatos de derecho de estos organismos. Debo decirles que a pregunta expresa de uno de los participantes se cuestionó al Estado mexicano sobre el cumplimiento a cualquier acto que se pudiera ordenar por conducto de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana, dadas algunas manifestaciones de actores políticos que han tenido lugar en México, y el Estado mexicano nuevamente no respondió a este tipo de preguntas. Entonces, es un planteamiento muy interesante que lleva a fijar las reglas, que lleva además a demostrar la urgencia de los pronunciamientos en sede internacional y que estarán asociados a diversos actos de medida cautelar que se puedan ir formulando, así como a la ubicación de temas prioritarios que permitan resolver estos temas en corto plazo, inclusive dentro de la actual administración. Ese es el efecto de la audiencia temática que tuvo lugar el martes pasado a las 2 de la tarde en Washington, en la que fue objeto de cuestionamiento el Estado mexicano. Muchas gracias, magistrado Juan Alfonso Patiño. Creo que hemos presenciado todos como ciudadanos mexicanos que en los últimos 6 años, aquí en las conferencias matutinas de la Presidencia de la República, se afirmó sin ningún fundamento que hay corrupción generalizada en la función de los jueces, que hay ineficacia absoluta en su trabajo, que no sirven, pues, y que pues hay que cambiarlos. Aquí ya hemos dicho que no hay fundamentos para afirmar que hay corrupción generalizada. Y del tema de la ineficacia absoluta lo hemos dejado muy claro. Esto se encuentra en la parcela del Ejecutivo, en el tema de emisión de justicia penal, que es donde hay más señalamientos. Allí está el 95% de los problemas de ineficacia del servicio público de justicia. El 5% de los casos, solamente el 5%, el 4% de los casos llega a la zona de los jueces. Y claro que habría que revisar ese segmento, pero en principio, digamos, hay que concentrar la atención donde están los pesos y no donde están los centavos. Me parece que hay que tenerlo claro. Pero lo más importante de lo que se ha dicho ahora es que allá, en la Comisión Interamericana, el sistema de jurisdicción internacional al que México pertenece porque se ha afiliado, porque así lo han decidido los senadores de la República en su momento para reconocer la existencia del sistema interamericano y después la jurisdicción de la Corte Interamericana. Allá donde el Estado mexicano es parte, allá no se puede mentir. Allá no se puede llegar a hacer afirmaciones genéricas sin fundamento. Allá expresamente se dijo, en representación del Estado mexicano, allí, que no hay diagnóstico. Que no hay diagnóstico en México de que existe el problema de la corrupción generalizada en el Poder Judicial de la Federación y de que la reforma que está implementando sea la solución a esos problemas. Con absoluta claridad se reconoció lo que es evidente. Allí no se puede mentir porque se está acudiendo ante un organismo que investiga el Estado mexicano con miras a llevarlo a un juicio internacional. Me parece que ustedes lo vivieron, lo vimos acá también.
en redes sociales circularon estos segmentos de la audiencia donde con toda claridad se dijo: no hay diagnóstico. Acá al pueblo de México, en el interior del país, el presidente de la República en su momento impunemente pudo haber dicho lo que quisiera. Allá, en una audiencia, no se puede sostener y lo hemos presenciado. El magistrado nos ha dado cuenta con detalle de esta postura y del entorno en el que ocurrió. Lo dejamos a ustedes como integrantes de los medios de comunicación, pues sus apreciaciones y sus consecuencias sobre esta posición del Estado mexicano en la jurisdicción interamericana. Muchas gracias, magistrado. Vamos al tema número 2, que es el de la responsabilidad de los jueces. Se ha hecho una convocatoria abierta para que cualquier persona que cumpla con el requisito básico de ser licenciado en Derecho y algunos otros de menor importancia o secundarios, se les ha invitado públicamente a que participen, a que se sumen a esta labor. A la juventud se le invita y me parece que la invitación en principio también es bienvenida. Nosotros hemos dicho aquí que así ha ocurrido siempre. A la juventud, a los jóvenes abogados se les invita, pero para formarse en el primer escalón de la escalera judicial, no subirse al último, precisamente para que pasen por un proceso de capacitación, de adquisición de experiencia y de formación para llegar al último escalón, que es el de juzgar. Y este proceso tiene mucho sentido. Cualquiera que trabaje en un taller artesanal, en un taller mecánico, en una empresa, en cualquier área donde se desempeña una labor, especialmente cuando es técnica, entiende que no puede llegar de la calle el primer día a tomar las decisiones y ejecutar las labores más delicadas. Definitivamente hay que pasar por un proceso de adaptación, de aprendizaje, de adquisición de experiencia para asumir la máxima responsabilidad. Y cuando decimos esto de la máxima responsabilidad, dejémoslo muy claro. Venir a juzgar a las personas que les está invitando es una invitación a una labor altamente de alta responsabilidad. No es un día de campo venir a juzgar, porque además de todo lo que se requiere para desempeñar día a día la labor de decidir sobre la libertad de algunas personas, sobre su patrimonio, sobre su situación familiar, sobre su situación migratoria, sobre sus derechos en general, pues a la hora de desempeñar esta labor puede incurrir en responsabilidades laborales, administrativas y penales. La Administración Pública de Justicia en México es un servicio público y se tiene estas tres áreas de responsabilidad. Quienes realizamos la labor de juzgar todos los días, estamos desplegando nuestra tarea en estos tres entornos de responsabilidad. Los jueces son cabeza de un equipo de trabajo y los jueces tienen que responder de los derechos laborales de todas las personas que integran estos equipos de trabajo, que van desde más o menos 10 personas hasta 60 personas. Es un gerente del establecimiento, de la sucursal en la que se desarrolla el servicio público de justicia. Desde la persona que abre la puerta del edificio, la que hace el aseo, la que recibe las promociones, la que escribe las propuestas de solución, la que hace los estudios, para que finalmente el juez se involucre en la decisión y asuma la responsabilidad de decidir. Bueno, toda esta cadena de producción del servicio de justicia se compone por servidores públicos que también tienen derechos laborales. Y el responsable directo de hacer respetar las reglas de los derechos laborales es el juzgador. El juzgador eventualmente enfrenta demandas laborales porque se le hizo trabajar un día que no debía trabajar, porque se le hizo trabajar en horas extras sin que se le cubrieran los respectivos salarios, porque se le pidió una actividad que no corresponde con su perfil de trabajo. En fin, lo que cualquiera de ustedes conoce cuando se desempeña en un grupo de trabajo, en un taller, en una empresa, en una tienda de autoservicio, en cualquier lugar hay responsabilidades y alguien tiene que responder. Los jueces somos responsables laborales de todo el equipo de trabajo y enfrentamos demandas laborales como cualquier jefe o patrón.
Esto dejémoslo muy claro. Pero esa es la menor de las responsabilidades. Viene una intermedia, que es la administrativa. Los jueces somos servidores públicos. Los jueces debemos responder por las fallas administrativas en el servicio público de justicia, otra vez propias a la hora de decidir, y las de su personal por la atención hacia los usuarios de justicia, a quien pide demanda, a quien es demandado, a quien se le llama como testigo, a quien tiene que prestar un servicio auxiliar, los peritos, en fin. Todo aquel que participa del servicio público de justicia, todo aquel que demanda justicia, puede eventualmente demandar administrativamente a el juzgado, y el responsable, otra vez, es el juez. Él responde por él y por todo lo que su equipo hace o deja de hacer frente al usuario del servicio. Y las sanciones pueden ser desde una suspensión en la labor de juzgar, una readscripción del lugar donde está realizando su servicio. Ustedes pueden participar en un proceso de elección para ser jueces, por ejemplo, en Puebla, y un buen día por un reclamo de orden administrativo, el órgano de disciplina, que hoy existe y que eventualmente también la reforma existirá, puede decir, bueno, en lo que iniciamos esta investigación, para dejar el espacio saneado en la investigación, que no esté ahí interfiriendo el juez en el proceso de selección, pues lo vamos a reescribir a Tijuana o a Chiapas, en lo que está la investigación. Y esto implica pues un cambio de vida, implica dejar a la familia, implica erogar gastos adicionales, porque finalmente el responsable de su estancia es el propio juez. Pero también puede ser suspendido, puede ser separado del cargo y puede ser inhabilitado para desempeñar la función de juez y de servidor público en general hasta por 10 años. Quiere decir que con esto, en términos reales, cuando se establece una responsabilidad administrativa para un juez, prácticamente se le separa del ejercicio profesional del servicio público y de juzgador en particular. ¿Por qué motivo puede haber una sanción de esta naturaleza? Pues por el hecho mismo de que sus colaboradores o él realicen una actividad contraria a las reglas que van definiendo el servicio público de justicia. ¿Es frecuente que ocurra esto? Es frecuente, es decir, todos los jueces en algún momento, aunque tenemos un proceso formacional de 10, 15 años antes del primer día de ser juez, y a pesar de que tenemos 3, 5, 10, 15 o 20 años ya siendo juez, enfrentamos con cierta regularidad este tipo de reclamos de la ciudadanía. No es poco frecuente. No creo que haya un juez que diga, yo nunca he enfrentado una demanda laboral o una demanda administrativa. La gran mayoría de los casos ciertamente resultan infundadas porque se abre una investigación de responsabilidad y a la par de estar realizando la actividad de juzgar, hay que estar sorteando estos problemas que tienen que ver con el desempeño en la función. De ordinario suelen ser infundados, pero son auténticos juicios en los que el juez es el demandado, laboral y administrativamente. Pero hay un tercer sector que es mucho más delicado, que es el sector de la responsabilidad penal. Los jueces somos servidores públicos, participamos del segmento del servicio público de justicia, y como lo que se decide en los casos no son cosas menores, no es una decisión al interior de una familia, no es las decisiones que toma un profesor en la escuela o en la universidad para sancionar a un alumno y hasta expulsarlo de la escuela, no es simplemente separar a un trabajador del equipo de trabajo, no, es decidir sobre los derechos de las personas, que puede llegar a constituirse en decisiones como que una persona pase 10 o 20 o 30 o 40 o 50 años en prisión. Un juez tiene que decidir auténticamente en estos casos, ciertamente sobre la libertad, pero por los montos de las penas prácticamente se convierte en la vida de la persona que está en prisión y en todo el grupo familiar. Ustedes saben, hay estudios muy serios que demuestran que después de los 12 años en prisión, una persona que está en prisión pierde absolutamente todo, hasta la familia.
Los primeros días están allí acompañando a las personas en prisión, pasan los años y con los años ya nadie los visita. Los hijos se fueron, la esposa tiene que buscar un nuevo modo de vida, en ocasiones para ella, en ocasiones para los hijos. Los hermanos pues tienen que seguir su propia vida y los padres cuando sobreviven no tienen más que estar soportando las penas de ver a un hijo en prisión. Y todo esto lo decide el juez. Esa es la responsabilidad de juzgar. Parece rutinario, parecería normal, pero por muchas decisiones que un juez toma, todos los días que toma la decisión de decir esta persona es culpable y esta persona se va a quedar 30 o 40 años en prisión, implica una gran responsabilidad. No es cualquier cosa. En esas tomas de decisiones, los jueces podemos incurrir en conductas indebidas por descuido o por decisión deliberadamente amañada. Los jueces podemos cometer delitos y los delitos también implican pena de prisión para los jueces. Pongamos un ejemplo rápido que de alguna manera define la presión bajo la cual se ejerce la actividad. Un juez tiene que decidir sobre si una persona continúa un proceso vinculado o no. Un juez tiene que decidir sobre si le va a imponer una medida cautelar de que no salga de su casa, de que no salga de la ciudad o de que tiene que estar privado de libertad en un centro de reclusión. Eso lo tiene que decidir un juez. Y lo tiene que decidir de inmediato. Y decidir si lo vincula o no tiene que decidirlo en un plazo de 72 horas por regla general. ¿Qué pasa si el juez, por la razón que sea, se pasa de las 72 horas? En automático entra en el supuesto de delito y eventualmente tendrá que enfrentar un proceso que lo podría tener en prisión. Que ustedes digan, bueno, es que ahí está la regla, se opera. Bueno, ustedes entenderán que hay quien es juez, quien tiene oficio de ser juez, sabe que hay decisiones que no puede detener bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Hemos tenido casos límite, que ustedes entenderán que es normal que pase, que hay jueces que tienen que decidir un caso y le avisan que en ese momento, le quedan 2 horas para decir, en ese momento un familiar sufrió un accidente, murió su padre, y el juez, como cualquier profesionista que enfrenta una actividad, dice, bueno, tengo que decidir y después atiendo mis cuestiones personales. ¿Esto es muy trágico? Sí, es muy trágico, pero otra vez, decidir no es ir de día de campo. Decidir sobre la vida, sobre el patrimonio, sobre la familia de las personas, tiene un alto costo. Y ese alto costo está delimitado por las responsabilidades laborales, administrativas y también penales. Ha habido casos en los que el imputado se va a su casa y el juez se va a la cárcel. Es decir, la invitación que se hace para venir a incorporarse a la labor de juzgar es legítima, pero hagámoslo con mucho más responsabilidad y seriedad. Los jueces, quienes desempeñamos esta función, tenemos la obligación de concientizar a quien venga que más valdría por la responsabilidad que tiene, más allá de las prestaciones, por las responsabilidades que tiene, es bienvenido al primer escalón de la escalera judicial. El último es el de juez y para llegar a ese escalón vale la pena estar bien preparados, ya no pensando en los saberes, sino en los deberes. Creo que esta es una responsabilidad que también los jueces tenemos frente a la sociedad a la hora de tomar esta decisión. Bienvenidos para empezar la carrera judicial. Para ser jueces hay que pensársela 2 veces. Bien, ese es el segundo tema. Y el tercer tema es el de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que emitió el día de ayer. Como muchos de ustedes ya han visto a través de las redes sociales, a través misma de la transmisión en vivo que fue por Zoom, que realizó el Tribunal Electoral, pues pudimos enterarnos del caso y de las razones de la decisión. Pero aquí tratamos de centrar bien cuál es el tema y eventualmente hacer un posicionamiento como juzgadores. Primero, se trató de varios asuntos generales, no se trató de un recurso ordinario,
se trató de cuestiones atípicas, como todo está siendo atípico en esta reforma. Primero, el Senado de la República, el presidente del Senado de la República, le pidió al Tribunal Electoral que opinara, y enfatizo, opinara, sobre si deben o no respetar las suspensiones de amparo. Esa es una petición. Otra petición es del secretario del Consejo General del INE, que le pide al Tribunal Electoral que emita una medida cautelar para preservar el proceso electoral. Es decir, le está diciendo, por favor, Tribunal Electoral, toma medidas que detengan las suspensiones para que yo pueda trabajar. Y tercera cuestión, una consejera electoral por su cuenta hace la misma petición. Por favor, Tribunal Electoral, toma una medida cautelar para que no se interrumpa el proceso electoral y yo pueda realizar mi trabajo de consejera. Por favor, establece una medida que paralice, que neutralice a las suspensiones de amparo que me están impidiendo realizar esta labor y que hasta me están multando porque estoy trabajando. Fíjense qué cosas. Recuerden ustedes, hace más o menos 15 días, la Presidencia de la República le dijo al Senado, oye, Senado, ¿tú qué opinas? ¿Debo o no respetar las suspensiones? Y el Senado, muy solícito, dijo, pues yo opino que no tienes que respetarlas. No. Una persona que está en falta le preguntó a otra que está en falta, pues ¿qué le puede decir el Senado? Oye, ¿podemos hacer esto? Pues yo pienso que sí podemos hacerlo. Entonces el Senado le contestó, Presidencia de la República, adelante, no tienes que respetar esa suspensión de esta jueza de Veracruz. Lo recordarán ustedes, ya fue tema acá. Pero ahora el Senado le dice al Tribunal Electoral, oye, Tribunal Electoral, ¿tú qué opinas? ¿Yo debo respetar las suspensiones? Y el Tribunal Electoral solícito también, fuera de toda competencia, le dice, no tienes que respetarlas. Tú tienes que cumplir con la Constitución y tienes que seguir con los trabajos que a ti te competen para hacer efectiva esa elección. Emitir las leyes, emitir las convocatorias para que luego el INE pueda desplegar materialmente la elección. Pero fíjense, una persona le pregunta, ¿tú qué opinas? Y este le dice, yo opino que estás bien. Y ahora yo le pregunto al tribunal, oye, tribunal, ¿qué opinas? Y el Tribunal Electoral, que no tiene competencia, yo opino que estás bien. ¿Sí? Y frente a todo esto hay un juicio de amparo. Hay un juicio de amparo donde la Presidencia de la República, el Senado de la República son autoridades demandadas y hay un juez que les ha dicho, detente. Hay un recurso y de ese recurso conocen los tribunales colegiados y eventualmente podría hacerlo la Corte. Pero dentro de este juicio hay un remedio. Y ese remedio no es el que están poniendo en acción los demandados. Entre ellos están pidiendo permiso para continuar. Háganme ustedes el favor. Entre ellos se piden permiso, ¿no? Y el Tribunal Electoral, fuera de toda competencia, les dice, pues yo pienso que, yo creo que deben, es más, tienen la obligación de continuar. La pregunta seria aquí es, ¿y con qué competencia lo está haciendo el Tribunal Electoral? Ojo, lo catalogaron como un asunto general. Eso es el primer indicador de que no es un asunto de su competencia. Les pidieron una acción aclarativa. Esta acción aclarativa no es el mecanismo de solución para este tipo de preguntas. Y para mayor detalle, les recomiendo que vean la sesión del Tribunal Electoral, en donde 2 magistrados de los 5 dijeron exactamente esto. A nosotros no nos toca. Y el hecho de estar opinando aquí, dijo un magistrado en su votación, en su voto opuesto, el hecho de estar opinando aquí, en lugar de resolver este problema, lo está enconando. El Tribunal Electoral, para apagar el fuego, está lanzando gasolina. Me parece que esto es lo que está ocurriendo y, naturalmente, esta es la consecuencia de estar opinando, no decidiendo, está opinando en un asunto que no es de su competencia y ahí en plena sesión uno de los magistrados electorales lo hizo ver. ¿Qué decidió el Tribunal Electoral al final del camino sin competencia? Es decir,
tratando de opinar sobre las consecuencias de un juicio de amparo o de 100 juicios de amparo, es que dice, primero, debe continuar el proceso electoral. Y segundo, se emite una medida de protección para la continuación del proceso electoral. Esas son las dos conclusiones que 3 de los 5 magistrados, de por sí ya un tribunal irregularmente funcional, porque constitucionalmente son 7 integrantes, ustedes recordarán, ahorita hay 5, y de esos 5, 3 opinan en un asunto que no es de su competencia y opinan que debe continuar el proceso. Un último punto de esta cuestión. Primero, afirma el ponente, es que además la Constitución, en esta reforma llamada de supremacía legislativa, ya dijo que no hay recurso procedente contra una reforma constitucional. Y si no hay recurso procedente, pues continúen con el proceso electoral. Error básico que puede cometer alguien que no es de carrera judicial, que es juzgador, que no ha pasado por la carrera judicial. Error básico. Ese es parte de los debates de los juicios de amparo. Precisamente es lo que está cuestionando esa reforma constitucional. Si esa reforma constitucional es parte del juicio de amparo, no puede darse por supuesto que debe observarse porque es parte del litigio, ¿no? Es como cuando un hijo le pide al papá el permiso para salir, el papá le dice, no puede salir, y el hijo, ¿por qué? ¿Por qué no? No, pues gracias. ¿No? Eso en técnica jurídica se llama falacia de petición de principio. Te contestan con lo que es parte del cuestionamiento. Aquí pasó eso, dice el magistrado ponente. Es que esa reforma ya está vigente, se tiene que observar. Esa reforma está en juicio y se suspendió su ejecución. Pues claro que el juez no la puede ejecutar si él mismo la está suspendiendo. Esa es parte de la parte técnica de los juicios, porque no se están decidiendo cosas menores. Este es el tema más importante, que en el propio Tribunal Electoral se está ignorando que la reforma es parte de los juicios. Y se ha dicho con mucha frecuencia, pero si ya está ahí la reforma, ya está en la Constitución, ya se publicó, sí, todo eso sí, pero hasta las reformas constitucionales pueden ser materia de examen constitucional en juicio de amparo. Y parte del debate es si procede o no, pero eso es parte del debate actual. Para casos más ordinarios, es frecuente, por ejemplo, que un juez en la sala de audiencias condena a una persona a 40 años de prisión. El juez ha dicho ya, este señor es culpable y aquí hay 40 años de prisión y debe cumplir con esta prisión en tal lugar. Esa decisión es clarísima. El juez ya decidió. Pero bueno, todavía cabe algún recurso. Puede haber una impugnación. Y en ocasiones se van a un tribunal superior ante los magistrados dicen, clarísimo, si es culpable y debe cumplir 40 años de prisión. Ya está la sentencia de condena, ahí ya está en el expediente. Ya la firmaron, sí, pero contra eso procede amparo. Y muchas ocasiones viene el amparo en materia penal 1, 2 o 3 o 4 años después. Y viene el amparo y cualquiera diría, pero pues ya está la está cumpliendo. Bueno, pero hay un recurso que se llama amparo, donde los jueces de amparo pueden revisar si esa condena cumple o no con los derechos fundamentales de la persona condenada. Ese es nuestro trabajo de los jueces de amparo. Y en el juicio de amparo, parte de la decisión es que en caso se diga esa condena del juez en la sala de audiencias, esa decisión del tribunal que revisó y que la validó, son inconstitucionales. Y se te concede el amparo para que se deje sin efectos esa condena. Esa es la función del juicio de amparo. Pero así como pasa con una condena de un caso concreto, pasa con una reforma constitucional. Los dos son actos de autoridad y los dos están sujetos para que eventualmente puedan ejecutarse sin cuestionamientos que pasen por la validez constitucional que cuando lo demandan las personas, el pueblo, como aquí ha pasado en cientos de juicios de amparo, el juez de amparo
interviene y dice si esa reforma es constitucional o no. Que ya esté vigente, que ya esté en el Diario Oficial de la Federación y que las autoridades insistan en continuar, no significa que no se puede revisar en juicio de amparo. Seguirá siendo revisada en juicio de amparo. En este momento hay suspensiones que están surtiendo efectos y lo que decidió el Tribunal Electoral el día de ayer es una opinión más. No libera de responsabilidad, en este caso, al Senado que le pidió opinión, y no libera al Tribunal Electoral que también le pidió medidas cautelares. Una medida cautelar contra otra medida cautelar. Me parece que no se tiene claridad entre las autoridades que están obligadas frente a juicio de amparo, que hoy, les guste o no les guste, parte del sistema jurídico mexicano es que pueden ser demandadas y ahorita están siendo demandadas. Y parte de las medidas que se les han impuesto es no puedes continuar. Y aquí la conferencia anterior, el día viernes, uno de los múltiples jueces que tienen el caso estuvo aquí con ustedes y dijo: yo ya impuse multas personales a los consejeros porque me están regateando el cumplimiento de una orden judicial. Y si persisten, viene otra multa, y si persisten, pueden incurrir en delito. Y ya lo dijo aquí, es un delito muy serio, muy grave, y desde luego, mientras persista esta pretensión de inobservar estas suspensiones, los jueces de amparo tendrán que cumplir con su obligación de sancionar hasta el límite, incluso si es necesario, por la vía penal. Muchas gracias por su atención y en este momento nos abrimos a sus cuestionamientos. Si pudiera complementar ese dato. Adelante, por favor. Sí. Un complemento de este dato que acaba de comentar el magistrado Olvera. Se los dijo también la integrante, la magistrado Tálora. Este tema del electoral invadiendo atribuciones que no son propias de su competencia está discutiéndose en la Corte. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la acción prevista por el artículo 11 de la Ley Orgánica, se cuestionó esta invasión de atribuciones por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y esta fue admitida a trámite y está pendiente de revisión. Es decir, el máximo tribunal del país habrá de pronunciarse sobre si el Tribunal Electoral tiene o no facultades para pronunciarse sobre suspensiones del acto reclamado, que no están, como ya dijo correctamente el magistrado Olvera, dentro de su competencia, que están siendo tratadas de interpretar, pero están pendientes de pronunciamiento. De tal manera que en este momento anticipar una conclusión y darle eficacia a una resolución que puede ser objeto de revocación, pues va en contra de un principio fundamental de un Estado de Derecho, que es la seguridad jurídica. No tiene ningún sentido que un órgano lleve a cabo una facultad discutida, discutible e impugnada que permita la revocación de la decisión. Como se dijo ayer, esto lo único que llevaría sería a una mayor complicación en el análisis de las reformas, porque lisa y llanamente ya habría un pronunciamiento de que algo no se puede cuando después se pudiera llegar a decir no se es competente para ello. Eso está admitido y pendiente de resolución. Y se los dijeron. ¿Me permite? Adelante. Gracias. Quiero que quede claro que en este país, dentro del Estado de Derecho, las autoridades solo podemos hacer lo que la ley nos faculta. El juicio de amparo, como lo comentó el señor magistrado Olvera y el magistrado Patiño, es el que está a cargo un juez de amparo de conocer los asuntos que promovimos como quejosos respecto a la reforma judicial. Solamente los jueces constitucionales pueden resolver estos puntos. Como le dijo el magistrado, un juez concedió la suspensión. La materia electoral o el Tribunal Electoral no es competente para conocer y resolver si se acata o no una suspensión. El único medio es una queja, si estuvieran en contra de la misma, y es el recurso que establece la ley de amparo para que se resuelva esta suspensión. Cualquier persona, cualquier autoridad, si sea instituida legalmente o constitucionalmente, pero sin competencia para actuar, no puede opinar, o la opinión quedará simplemente como lo que es una opinión. Muchas gracias. Adelante con sus preguntas, por favor.
Gracias. Amado Azueta de Latinos, preguntarle al magistrado que habló primero, no traigo mis lentes, no alcanzo. Gracias. Habla de que todo esto que ocurrió allá en la Comisión Interamericana, pues es una simple manifestación de un tema ideológico. Así se podría concluir todo esto. ¿Qué van a hacer ustedes como jueces o qué puede hacer la gente que esté inconforme con esta reforma judicial? O sea, ¿qué es lo que sigue después de esto? Que finalmente entiendo que ustedes ya están concluyendo que es la manifestación de un tema ideológico, finalmente toda esta modificación al Poder Judicial. Y preguntarle al magistrado Olvera también, ahorita acaba de decir que el tribunal no está en competencia y lanzó gasolina al fuego para tratar de apagar esto. En este caso, lo que está haciendo el tribunal sería un ejemplo de lo que vamos a ver los próximos años con jueces que no tienen una preparación o que no conocen bien el tema. Esto es lo que va a estar ocurriendo y esta bola de enredos va a seguir creciendo y se va a empezar a hacer justicia a través de esta gran masa de enredos. Y ahorita acaban de decir sobre que todo esto es la seguridad jurídica del país. En esta masa de enredos que se están haciendo desde el tribunal, el Senado preguntándole a la presidencia y viceversa, estamos hablando ya de la seguridad, el fin de la seguridad jurídica en México. Para quien quiera contestar. Muchas gracias. Bueno, yo en relación con su pregunta diría que me parece que esta reforma no tiene más que un contenido ideológico de un proyecto específico de cierto movimiento. Objetivamente lo sostengo porque las premisas de la reforma no corresponden a hechos concretos. Primer premisa, es necesario acabar con la corrupción. ¿Cuál corrupción? Y todo esto se dijo ante la Comisión Interamericana. ¿Cuál corrupción? ¿De dónde surge esa corrupción? ¿Cómo está diagnosticada? ¿A cuántos has denunciado? Porque recordemos que aquel que conoce de un hecho ilícito y no lo hace del conocimiento de la autoridad, se convierte en cómplice. Entonces, si alguien dice, yo sé que ahí hay muchísima corrupción y no ha presentado muchísimas denuncias, por decirlo de alguna manera, pues está siendo cómplice. Entonces, la premisa es esa. Es un poder judicial oneroso e ineficiente. ¿Cuál es el diagnóstico? No se imparte justicia. ¿De dónde surge? Surge de un discurso de odio del cual los jueces federales hemos venido siendo objeto desde hace más de 6 años, en donde a toda la sociedad, como mantra religioso, se les dice, los jueces son corruptos, los jueces son corruptos. Pero habría que ver el contexto de la afirmación para entender cuál es el origen. Si usted pregunta en la calle qué opina del sistema de impartición de justicia, van a decir, no, pues no estoy de acuerdo con él, porque cada vez que va uno a las agencias del Ministerio Público se encuentra uno con corrupción. Eso no es poder judicial. Cuando usted pregunta en materia jurisdiccional qué opinión se tiene, por ejemplo, de las juntas de conciliación y arbitraje, pues va a ser negativa, pero eso tampoco es poder judicial. E incluso hubo una reforma en materia laboral para hacerlo parte del poder judicial y cambiar la dinámica del procedimiento. Por esa razón, no hay datos objetivos y eso quedó claro en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado mexicano no aportó un solo elemento que justificara sus apreciaciones. Una apreciación que llevara a decir, por ejemplo, que el sistema de elección de jueces y magistrados a través de la carrera judicial y de concursos de oposición no ha dado resultados como para pensar en una opción distinta. Ya dejando de lado el hecho de que está probado en nuestro país que la elección popular no es un blindaje para los actos de corrupción. Entonces, habría que establecer todo esto pues, para tratar de justificar. ¿Por qué no se hizo? Porque no hay forma de hacerlo. Porque si algo privilegia a nuestro sistema jurídico es el acceso a la jurisdicción a través de la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación.
No debió haberse modificado la Constitución para arreglar al Judicial Federal, sino debió haberse modificado la Constitución para imponer este sistema en los poderes judiciales locales. Tendría que haberse manejado la reforma a las fiscalías, a sus sistemas, y también a los otros participantes del sistema jurídico a través, por ejemplo, de la colegiación obligatoria. Entonces, yo estoy de acuerdo en que nuestro sistema era perfectible, pero creo que el paso que se dio simple y sencillamente desconoce todos los compromisos asumidos. Primero en nuestra Constitución, en el 17 constitucional, impartición de justicia pronta, completa, expedita, y los asumidos por el Estado mexicano en todas sus variantes. Y eso me parece a mí que quedó muy claro en la audiencia celebrada el martes pasado en la Comisión Interamericana, y creo que en su momento el Estado mexicano tendrá que responder por eso. Sí, sobre los otros cuestionamientos quisiera empezar por esta reflexión. En un equipo, en un partido de fútbol de cualquier nivel, desde fútbol llanero, fútbol de la escuela, de la universidad, de la primaria, ¿no? O incluso profesional, hay árbitros. Bueno, los llaneros a veces no los hay, y creo que a veces salen mejor las cosas porque hay consenso de que hay ciertas reglas que hay que respetar. Pero cuando hay árbitros y cuando están de por medio, por ejemplo, un campeonato, pues hay un árbitro, inevitable. No hay manera de que haya partidos sin árbitro. En el minuto 89 se marca un penalti, ¿no? Y el equipo que es el anfitrión, ¿no? Pues agarra el balón y dice: yo no estoy de acuerdo con ese penalti. Me lo acaban de marcar en contra, pero además están en mi estadio, aquí está pues mi público, ¿no? Y se están acabando al árbitro y a su mamá, ¿no? Y no quiere soltar el balón del equipo. Y el árbitro dice: pues dame el balón, vamos a tirar. No, porque marcaste mal. Y yo no acepto ese penalti. Y hazle como quieras. Entonces el árbitro dice: ¿qué hago? Vamos a consultar al jefe de los árbitros. Van y le dicen: oye, sí, adelante. Y le hablan al dueño del equipo y dice: no des el balón. Ese penalti no cuenta porque estuvo mal marcado, ¿no? Bien o mal se acaba el partido, como ustedes imagínense que podría acabar. No me imagino cómo podría acabar sin penalti, ¿no? Pues este es un poquito lo que está pasando ahorita. No me imagino cómo pueden acabar estos juicios de amparo sin suspensión, ¿no? ¿Por qué? Porque los jugadores de este partido, los demandados en este partido, a los que se ha dicho suspende, no quieren suspender. Y se preguntan entre los obligados: oye, suspendemos, ¿no? ¿Estás bien suspendido? Sí, estás bien. Y yo, no, pues yo también. Pues está en la misma posición, ¿qué se pueden decir? ¿No? Pero resulta que, pues, el campeonato tiene que seguir la próxima temporada, ¿no? Y la empresa dueña de 15 de los equipos, ¿no? Tienen mayoría absoluta entre los 20 equipos. Y dice: pues vamos a nombrar a nuevos árbitros, porque estos árbitros no saben, ¿no? Vamos a convocar a todos los aficionados al fútbol que se inscriban para árbitro. Y nosotros vamos a elegir a los nuevos árbitros. Nosotros vamos a elegirlos. Los de los 5 equipos minoritarios dicen: no me gusta, tienen que ser árbitros profesionales. No, pero pues vamos a votar, pues, y ganamos los 15. Y como somos los 15 dueños de los equipos los que decidimos qué perfil de árbitro queremos, y nosotros lo vamos a proponer para que el respetable público los elija, ¿sí? Pues vamos a tener nuevos árbitros. Bienvenidos todos los jóvenes a que se conviertan árbitros. Los que han pagado alguna vez allá en Gallola, hasta arriba del estadio, un boleto por primera vez van a poder estar en el campo de juego como árbitros. Y ellos van a decidir el destino de los partidos. Pero yo los designo, ¿no? Imagínense ustedes qué libertad de decisión tiene un árbitro en esas condiciones si el profesional no lo quisieron cumplir. Al que se elige a través de procesos de capacitación y de elección y de exámenes, no le quieren cumplir sus decisiones. ¿Ustedes creen que le van a querer cumplir las decisiones a quienes ellos convocaron, ellos designaron,
y el respetable público del equipo, del dueño del 15 equipos, es el que va a estar decidiendo sobre si la actividad de los árbitros son buenas y sobre todo para que la próxima temporada pueda seguir siendo árbitro, ¿no? Perdón si esta comparación parece superficial, yo creo que sí lo es, porque la justicia no es tan sencillo como un partido de fútbol. Porque no se decide un partido, se decide la vida, la libertad, el patrimonio, la familia de las personas. Pues debería ser mucho más grave y mucho más serio el que se respeten las decisiones de los jueces. ¿Es el inicio de la pérdida jurídica? Pues lo estamos viviendo, claro. Este es el camino que se está pintando con la pretensión de estos nuevos jueces electos popularmente, sin demostrar formación, capacitación y sobre todo independencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Sí. Buenos días. Primero, Gilberto Molina, de Canal 11. En el caso particular, magistrados, de los apercibimientos que hizo el juez de Colima contra los consejeros del INE y contra el propio INE para suspender el proceso electoral, ¿se neutralizan, continúa? Y estas multas que había impuesto, ¿también debe continuar la ejecución de las multas? Como primera pregunta. Y segunda, ya mencionaron aquí que no hubo un diagnóstico de la presidencia al acudir a la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ustedes me imagino que sí tienen un diagnóstico de la ineficacia al interior del Poder Judicial, de estas resoluciones erróneas que se emiten. Ustedes mencionaron que ha habido casos en los que el imputado se va a su casa y el juez se va a la cárcel, pero ¿qué pasa al revés? Cuando personas inocentes se quedan en la cárcel y el juez goza pues también de libertad, de impunidad por estas fallas en sus resoluciones. ¿Qué números tienen ustedes en este sentido? Por favor. Sí, muchas gracias. Primero, como lo hemos dicho aquí, muchas veces las resoluciones judiciales se atacan o se acatan. Las multas en un juicio de amparo contra las autoridades que no quieren cumplir sus pensiones se atacan, ya se dijo aquí, a través de un recurso de queja, del que conoce un tribunal colegiado o la Corte, no el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no tiene nada que ver en el juicio de amparo. No es autoridad recursiva en los juicios de amparo. De ahí que la opinión que emite el Tribunal Electoral, pues es como las llamadas a misa, el que quiere la sigue y el que no, no. A las que tiene que seguirse es a las decisiones del juez que impuso las multas. La pregunta es, ¿hubo recursos? ¿Fueron revocadas esas multas? No, se tienen que cumplir, no hay alternativa. Por lo que hace a los diagnósticos, a ver, lo que se dijo no es que la presidencia no tuvo diagnóstico para ir a la Corte Interamericana, no tuvo diagnóstico para hacer la reforma. No es que haga un diagnóstico para ir allá, lo tuvo que haber hecho para hacer la reforma, pero no lo hizo ni para la reforma ni para ir allá. No hay diagnóstico, pues, de que haya corrupción generalizada e ineficacia absoluta en el Poder Judicial de la Federación. No lo hay. Y quien tiene obligación de hacer ese diagnóstico es quien impulsa y quien aprueba una reforma que, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, que asumen que existe el problema y que esta es la solución. Ni tienen pruebas del problema en el Poder Judicial, ni tienen elementos para decir que esta es la solución. Y lo único que pasó allá fue que se reconoció allá, en nombre del Estado mexicano, que no se tienen. Bien, el Poder Judicial tiene diagnósticos, tiene muchos propios y también la sociedad civil. Aquí dimos cuenta del estudio que hace México Evalúa sobre el comportamiento del sistema de justicia penal en México, en los estados y en la federación. Y aquí un primer dato, a propósito de lo que ya se comentaba antes. Se recaban opiniones, hay entrevistas, hay encuestas sobre la percepción de corrupción. No hay prueba, no se trata de investigación que demuestre caso a caso que hay corrupción, sino es lo que opina la gente.
Y hay un tema, se lo recomiendo que lo revisen a fondo y lo volvemos a revisar con mucho gusto, en donde se dice claramente a las personas entrevistadas, se les pregunta si son usuarios del servicio de justicia o han sido, y arriba del 80% de los casos es no. No he sido usuario. Entonces, ¿cómo asumes que hay corrupción? Ah, pues porque todo mundo lo dice. ¿Y quién es todo mundo? Pues empezando por el de las conferencias matutinas durante 6 años. Se generó la leyenda urbana de que lo hay, y cualquier persona que por fortuna no ha tenido que ir a un servicio de justicia penal, ni como imputado, ni como víctima, ni como familiar, por fortuna no han tenido que ir, están opinando sobre algo que no conocen. Poco menos, en promedio entre el 10 y el 20%, sí ha sido usuario. Y cuando se le dice, ¿y cómo ves a los jueces? Corruptos. A ver, ¿cuál fue tu caso? No, pues en el Ministerio Público me trataron mal. ¿Y llegaste al juez? No, pues ya ni siquiera pude llegar porque el Ministerio Público no lo lleva. A ver, entonces, ¿dónde estuvo la falla? En el Ministerio Público. En el 95% de los casos, porque no llegaron ante el juez. Quiero con esto decir muy claro que los diagnósticos que existen de sociedad civil, que son los únicos que existen porque el Ejecutivo no tiene, ni el Legislativo, por supuesto, están sustentados primero en percepción social, y esa percepción social se alimenta como leyenda urbana por quien tiene el micrófono, que es el Ejecutivo Federal. Segundo, es sobre personas que no son usuarias del Servicio Público de Justicia Federal en los tribunales federales de amparo, sobre todo de amparo, que es más o menos el 85% del servicio público que presta el Poder Judicial de la Federación de amparo. Y cuando han sido usuarios de las labores policiales del Ministerio Público, que son del Ejecutivo. Entonces, creo que vale la pena dejar claro esto. No hay diagnósticos porque precisamente el problema está en su cancha, no en la nuestra. En el Poder Judicial de la Federación se han hecho y se rinde cuentas año con año en el informe de la presidencia del Consejo y de la Corte sobre el comportamiento judicial en la solución de los casos y en los temas de responsabilidades. ¿Sí? Y debo decir que hay casos tristes de compañeros que pasaron por esta historia de que, siendo los jueces, tomaron una decisión que implicó la libertad de una persona y por una mala decisión eventualmente enfrentan un proceso. Pero se cuentan con los dedos de la mano. Ojo, y ustedes dirán, ¿por qué tan poquitos? Porque como se trata de un proceso penal, el Poder Judicial de la Federación al interior lo puede remediar con responsabilidad laboral o administrativa, como lo dijimos antes. Pero si es responsabilidad penal, se denuncia. Y el que tiene que investigar es el Ministerio Público. De modo que, si tenemos también pocos casos, es porque el Ministerio Público no está haciendo su chamba. Ni siquiera para cuando hay denuncias para los servidores públicos del Servicio Público de Justicia, incluidos los jueces, no solo los jueces, pero también incluidos. Quiero decir que este es el resultado, que puede ser un problema circular, pero donde se genera el mayor problema del servicio público es otra vez en el Ministerio Público, porque los juicios, incluso contra los jueces, están supeditados a que el Ministerio Público investigue y ejerza la acción penal, y no lo está haciendo. Y el Ministerio Público es parte del Ejecutivo. Quiero con esto decir que tienen bajo su responsabilidad la labor de investigar. No están investigando y están señalando problemas en el Poder Judicial. Podría ser incluso como una estrategia distractiva, quizá, pero el hecho objetivo es que no pasa de los dedos de una mano de los casos que podríamos aquí platicar. Cuando que se deciden más de 1 millón de casos año con año. Gracias. Por favor. Respecto a estos puntos, debemos de ser también muy precisos. 6 años se propagó una mentira de que el Poder Judicial Federal tenía jueces y magistrados corruptos. La falacia y la mentira cae cuando se invita a formar parte de la nueva elección a los mismos jueces y magistrados a los que se les imputó corrupción, generalizada, sin ningún caso probado, como lo acaba de decir el señor magistrado.
Y las personas, como lo comenta, que han tenido alguna situación laboral, administrativa y penal, cada órgano competente, en este caso, cuando uno es juez, como lo comentó el magistrado al inicio, uno tiene responsabilidades. Por eso es muy importante que las personas que se vayan a inscribir a este proceso sean conscientes, prudentes y sensatas del riesgo que compete. No solamente es decir, soy juez federal, sino las responsabilidades que llevan en materia de trabajo, en materia administrativa y en materia penal. Y tan es así que hay órganos que investigan y que llevan a una sanción en caso de que así sea. Por eso es importante resaltar que el Poder Judicial Federal, los jueces y magistrados que lo hemos constituido, no fuimos indicados uno por uno de alguna corrupción específica. Los casos que hubiese habido fueron sancionados y revisados. Esto fue solamente una falacia generalizada de la corrupción del Poder Judicial y que es muy importante, y esto sí lo quiero recalcar, que a México le debe interesar como país miembro de la Corte Interamericana respetar las normas y los tratados. Tan es así que ahorita hay una reunión entre países en donde se asiste por Presidencia de la República. Esto demuestra la importancia del cumplimiento de las resoluciones internacionales. Muchas gracias. Muy buenos días, Rosa León de Grupo Imagen Mexicali. Se está circulando en este momento una consulta popular, ¿no?, a través del INE para apoyar la reforma al Poder Judicial. Me gustaría conocer su opinión sobre esta consulta y de reunir las firmas, de ser posible, sería vinculante. Sí, gracias. Mire, no queremos ser categóricos en la respuesta porque en realidad no hay claridad sobre este proceso. Es decir, hay un proceso constitucional para hacer consultas, ¿no?, pero no está claro todavía si esta consulta está en el supuesto constitucional de que pueda ser consultado. Segundo, si es un proceso formal o si es apenas una invitación a hacer esta consulta. ¿Quién la está promoviendo? Si la está realizando oficialmente el INE. En fin, hay todo un proceso para hacer una consulta. Habría que investigar. Estamos al tanto de que hay muchas pretensiones de consulta, pero no estamos al tanto de que haya una que cumpla con los requisitos constitucionales para que eventualmente esa consulta pueda ser válida, ¿no? Hay muchas consultas, muchas encuestas de opinión, pero ninguna formalmente, no tenemos noticia de ninguna, que haya pasado por los procesos constitucionales para que sea válida. Y en realidad las que están en curso no es para que se aprueban o no la reforma, sino si están de acuerdo con esta reforma o no. Es al contrario. Las que están en curso, pero insisto, a través de las redes sociales, son en el sentido de si la gente sabe de esta reforma y si la avalarían o no. Pero más bien en sentido contrario, nos comprometemos aquí a, si nos diera algún dato más preciso sobre cuál de estas que están en curso para poder rastrearla y poder determinar si es legalmente una consulta en curso o solo una encuesta, digamos. Gracias. Sí, porque está aquí la aplicación ya para que uno pueda a través de ella subir nuestra credencial de lector y poder reunir las firmas necesarias y el INE, porque está hasta en la página del INE, pueda ser considerada, ¿no? Y creo que es sobre qué pasaría con el tema de la reforma propuesta, más que nada. La revisamos. Es que hacer aplicaciones y dar credenciales y esto no es garantía de ser parte de un proceso, insisto. Ustedes recordarán cuando fue la elección pasada, que una de las candidatas hizo una invitación y pues varias personas dieron su INE y dijeron yo quiero participar de este proceso, pero no era propiamente una consulta, constitucionalmente hablando, quiero decir, es un proceso constitucional porque el resultado de ese proceso eventualmente puede incidir en el resultado del que estamos haciendo otra acción, digamos, que podría poner en tela de duda la validez de esta reforma constitucional. Permítanos, hacemos la investigación y en la próxima conferencia que tengamos podemos incluso referirnos directamente a esta. Gracias a usted. Adelante. Magistrados, René Cruz de MBS Radio.
siguiendo con este tema de la resolución del Tribunal Electoral, decía el magistrado Olvera que pues no hay facultades del tribunal de la Sala Superior para pues, estarse resolviendo sobre este tema de las suspensiones. Entonces, este proyecto, pues ya resolución que se aprobó, más que una fundamentación jurídica, tiene una fundamentación política, tomando en cuenta ya la postura que están asumiendo la magistrada presidenta del tribunal y los dos magistrados, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. Es más una fundamentación política que jurídica. Y retomando el ejemplo del partido de fútbol que hacía también usted, magistrado Olvera, entonces el balón sigue en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué papel debe jugar el alto tribunal en este tema para evitar que este litigio, como decía ayer la magistrada Yanino Tálora, se siga enrareciendo con toda esta pues, incertidumbre que existe? ¿Qué papel debe jugar la Corte en este tema? Y si hay confianza de que esta resolución que llegara a adoptar la Corte pudiera ser favorable, tomando en cuenta ya este antecedente del voto que dio el ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias. Yo diría, a ver, si no tienen competencia para decidir, no es una motivación jurídica. Si no es motivación jurídica que es propia de los tribunales, pues ya ustedes hagan el calificativo que ustedes consideren adecuado. Lo importante aquí es si es una resolución jurídicamente válida. No lo es porque no es de su competencia. Ya de ahí para allá, me parece que usted estaría en condiciones de hacer el calificativo que estime, sobre todo porque en el debate algo de eso se dijo entre los que votaron en contra. Y por lo que es el tema del balón, yo diría que hay varios partidos a la vez. La Corte tiene algunos casos, cientos de casos hay en juzgado de distrito a través de juicios de amparo, y ojo, el Tribunal Electoral tiene algunos casos pendientes de resolución que están cuestionando tanto la convocatoria para el proceso de elección como la tómbola misma. Esos asuntos sí están en el Tribunal Electoral y sí tiene que resolverlos, pero son de otros temas. En los que sí tiene competencia, no se ha pronunciado. En los que son del Tribunal Electoral, del juicio de amparo, están en trámite y esos, el balón de los juicios de amparo está en la cancha de los juicios de amparo, y la Corte tiene también otro partido en juego, hay otro balón en la Corte. Como hemos dicho, es una reforma muy cuestionada en todos los sentidos, en cada proceso, en cada paso, y pues también están las acciones internacionales, no nos olvidemos del balón internacional. Sí. El Tribunal Electoral fundamenta su resolución en el 41, fracción sexta, párrafo segundo de la Constitución, pero este artículo es relativo a los procesos electorales cuando se hace una impugnación y no procede la suspensión del proceso electoral. No tiene nada que ver con el proceso de amparo, con el juicio de amparo. El juicio de amparo sigue sus reglas, sus leyes, la ley de amparo y los recursos y las suspensiones. Y como lo dijo el magistrado, solamente es el tribunal colegiado que resuelve en queja o la Suprema Corte. Por lo tanto, aunque fundamentara en algún artículo, es para los aspectos de impugnaciones electorales, pero no una impugnación en suspensión en materia del juicio de amparo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por su atención y concluimos esta conferencia matutina. Gracias. Buenos días. Buenos días.